Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos empezando lo que es la clase número 10. A ver si lo logro encontrar. Que tiene que ver con los procesos revolucionarios, que la dividimos en dos clases, en la clase 10 y en la clase 11. Nos quedaría la clase 12, que es la del proyecto artiguista, partido en dos para la vuelta. Como les dije, vamos a proponer seguramente una actividad de, digamos, donde contemple los temas que venimos viendo. Una actividad va a consistir en hacer una monografía, una, una actividad, digamos, pedagógica pensada para secundaria. Después la tengo que armar y se las voy a enviar. Pero hoy tiene que ver con el texto de Spallande, donde el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, que también lo tengo por acá, vamos a ver, que ese está en internet, ustedes lo pueden, inclusive está digitalizado, quiero decir, que es este, ¿no? Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. Es muy completo, lo hizo en la Universidad de Lanús, bajo la dirección de Ana Jaramillo y la escritura de Malas Pasande. Estos son los orígenes, ¿no? El poblamiento americano, la América colonial. Nosotros, por lo que es la lucha por la independencia, y ahora tenemos Haití, bueno, Revolución en el Río de la Plata no, porque ya lo vimos con texto de Ternavasio y otros textos, de Escuda Meguino, Chile, Perú, la banda oriental, que vamos a profundizar cuando veamos el ciclo artista, y Paraguay. Y para la próxima clase seguimos con el resto. Pero para empezar, es importante el mapa que está en esta parte del capítulo que ya vimos en otras clases, que tiene que ver cuando comienzan los procesos independentistas en América Latina. Y hay un mapa donde marcan las fechas de los distintos focos, que es este, revolucionario. A ver si lo puedo poner bien. Ahí está. Y ahí podemos ver, bueno, está medio flojo esto. Ahí podemos ver que Haití es la primera, el primer proceso revolucionario es en Haití, en esta isla que los españoles llamaban la Española, una colonia francesa, influida obviamente como todas por las revoluciones en Europa, específicamente por la Revolución Francesa, y luego con la caída de la Junta Central de Sevilla, todo lo que es el orden colonial español también se levanta, ¿no? Nosotros ya vimos Buenos Aires, pero hoy vamos a ver Chile, Perú, bueno, la banda oriental y el Paraguay. El resto lo dejamos para la clase que viene. Y para eso, para empezar con un orden, vamos a comenzar, valga la redundancia, con Haití. Bueno, como les dije, Haití era una colonia francesa que estaba dentro de una isla, que es la isla de hoy de Haití y República Dominicana, ¿no? Que está separada en dos. Cuando España llega a América, la denomina la Española a esa isla, obviamente era dominada por los españoles, pero la parte occidental fue abandonada. No tenían la ciudad más importante, que era de Santo Domingo, que es la capital hoy de República Dominicana. Era el centro político administrativo, ¿no? De la colonia española en un momento, y la parte occidental fue abandonada. Y los franceses la empezaron a explotar, ¿no? Principalmente algunos comerciantes, piratas, a fines del siglo XVII, y fue quedando, digamos, formalmente bajo la administración francesa. Y la denominaban Saint-Domingue, ¿no? En francés Santo Domingo.
Bueno, con los años se convirtió en la colonia más rica de Francia, que producía, por ejemplo, azúcar. El 30% del azúcar mundial se producía en Saint-Domingue. Obviamente, todo se hacía gracias al trabajo esclavista, ¿no? El trabajo esclavo era la base de la riqueza de estas plantaciones azucareras, mediante la mano de obra esclava. La sociedad colonial, dice el texto, estaba dividido en 4 partes bien diferenciadas. En la cima, obviamente, una minoría blanca, los dueños de la tierra, que se llamaban los Grand Blancs, ¿no? Dice el texto, o los grandes blancos, que era la aristocracia terrateniente, la clase dirigente, ¿no? Las dueñas de las plantaciones de azúcar. Luego, digamos, que explotaba, eran los dueños de la mayor cantidad de esclavos, ¿no? Y obviamente de las tierras. Le seguían los Petit Blancs, que era un sector perteneciente, podemos decir, a una pequeña burguesía profesional, ¿no? Unos sectores medios, digamos. En tercer lugar, había un sector de los mulatos, ¿no? Libres, que eran propietarios menores y también poseían esclavos. Y bueno, en la base de la sociedad estaban los esclavos que eran traídos de África en condiciones infrahumanas, como ya vimos en otros textos. Pero ¿qué pasa? Se produce la Revolución Francesa, ¿no? Con los ideales de la igualdad, la libertad, y en 1791, ahí en Saint-Domingue, estalla una gran rebelión en el marco de esta Revolución Francesa, ¿no? Pero esta gran rebelión fue dirigida por los terratenientes, ¿no? Por la clase dirigente, con miras a poseer mayor autonomía con respecto a la metrópoli. Obviamente no quería transformar la estructura económica, sino quería mejores condiciones de autonomía con respecto a la metrópoli, y además querían tener representación en los estados generales que se habían convocado, ¿no? En la época de la Revolución Francesa, y que luego eso, en 1789, devino en la llamada Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, los Grand Blanc, los terratenientes de Saint-Domingue, querían tener representación en los estados nacionales. Repito, no querían cambiar ninguna estructura, sino que querían obtener mayor autonomía. Obviamente la negativa metropolitana los hizo acercar a este sector a esa pequeña burguesía, ¿no? Esa pequeña burguesía profesional que sí planteaba algunas transformaciones en el marco de las nuevas ideas, ¿no? Una mayor igualdad en el plano económico, político, social, los ideales de la revolución, ¿no? y de los liberales de la época. Gracias a ese frente, ¿no? Entre la clase dirigente y los sectores medios, se consiguió una representación en la metrópoli. Pero a pesar de todas estas ideas revolucionarias de la Francia revolucionaria, la esclavitud no era una contradicción, ¿no? Para estos sectores, ponele revolucionarios, ¿no? Que planteaban mayor autonomía. Porque los esclavos, los afrodescendientes, eran considerados carentes de condición humana, ¿no? En las ideas de esos sectores. Bueno, en ese mismo momento comienzan a organizarse también los mulatos, ¿no? Planteando una mayor igualación de derechos políticos que no poseían, ¿no? Que no estaban contra el régimen esclavista igualmente. Los mulatos, estamos hablando, ¿no?
es decir, lo que planteaban era una mayor igualación de derechos civiles con los blancos, ¿no? Pero no estaban en contra de la esclavitud. Obviamente ellos mismos tenían esclavos. El principal líder de los mulatos eran Vicent Oger, ¿no? Era un mulato que organizó un ejército, ¿no? Pero fue reprimido y ajusticiado por los Grand Blanc. Vicent Oger. O sea, los esclavos venían haciendo revueltas frecuentes, no era la primera vez que había una revuelta, y obviamente por su situación de explotación, ¿no? El texto dice que, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, 1758, hubo una rebelión que duró 6 años y que mató a 3.000 blancos, 6.000 blancos, 3.000, 6.000 blancos, ¿no? Fue una gran rebelión. Pero en 1791 la situación era distinta a nivel político en la metrópoli, ¿no? En 1791 ya había estallado la Revolución Francesa. Entonces, un sacerdote vudú, por ejemplo, lideró vudú es una religión afro, ¿no? Lideró, y que eso sirvió de aglutinante, la religión vudú, para estos sectores mulatos y esclavos, ¿no? Los afrodescendientes. Entonces, lideró otra rebelión, pero también fue duramente sofocada. Lo importante que se sentó un precedente, ¿no? Estamos hablando de estas rebeliones previas a lo que fue la independencia de Haití, ¿no? Rebeliones de esclavos y de mulatos de sectores que no dirigían la sociedad de Saint-Domingue. O sea que firmó un precedente y eso dio lugar a que la población afrodescendiente empieza a tener miras de independencia y de salir de esa situación de esclavitud. Ahora, a partir de 1791, las rebeliones de esclavos empezaron a ser cada vez más frecuentes, ¿no? que antes, y se fue conformando, y más frecuentes y más violentas, además, ¿no? Y a estas rebeliones se iban sumando cada vez más esclavos, ¿no? Y se fue conformando una especie de zonas liberadas de esclavos, ¿no? Y estas zonas liberadas de esclavos empezaron a tener algunos liderazgos. Uno se llamaba Biasiau y se autoproclamó virrey, ¿no? Después había otro líder que se llama Jean-Jacques Dessalines, o Dessalines, ¿no? que era un esclavo cambirtero. Henry Christopher, que era un negro libre, que era veterano de guerra de la Guerra de Independencia estadounidense, ¿no? Y el otro era Toussaint, ¿no? Que era un líder que tenía, inclusive era dueño de propiedades, era un liberto que tenía dueño de propiedades y tenía inclusive antes esclavos, ¿no? Durante la época colonial. Y como decía al principio, el vudú resultó ser una religión aglutinante de toda esta mística revolucionaria, ¿no? Mientras tanto, los esclavos se organizaban con esas zonas lideradas. En el norte de la isla, los mulatos también comenzaron un levantamiento, ¿no? Por esto de pedir mayor autonomía, ¿no? Y comenzaron a cambiar su posición con la esclavitud, ¿no? Que antes era tajante en que la esclavitud debía seguir existiendo. Obviamente con las intenciones de sumarlos a la lucha, ¿no? En su enfrentamiento con los blancos o las clases dirigentes. Entonces, esto estamos hablando de 1791, cuando se radicaliza la revolución en Francia, ¿no? Cuando se instala la República en 1792,
o también llamada la Convención, ¿no? Con el poder de Robespierre y la política del terror, cambió el escenario, ¿no? El escenario de la metrópoli e internacional cambió. Y además, Inglaterra y España se aliaron en contra de esas ideas republicanas francesas para frenar la expansión de las ideas republicanas, ¿no? Entonces, Inglaterra, por ejemplo, una de las cosas que empiezan a hacer Inglaterra y España es tomar represalias con Francia en sus colonias. Por ejemplo, lo que hizo Inglaterra, conformó alianza con los blancos, ¿no? Con los sectores de terratenientes y con la clase media profesional. En cambio, España empezó a tener algunos contactos con esclavos, ¿no? Con los sectores más bajos de la sociedad de Saint-Domingue, y obviamente prometiéndoles la libertad y todas esas ideas de igualdad con el fin de ganárselos para la causa, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los esclavos, ¿no? Y los mulatos siguieron o estuvieron aliados a los estuvieron del lado de los republicanos franceses, ¿no? Por sus ideas más libertarias, digamos. Además, los que hicieron los republicanos es concederle la libertad a esos esclavos aliados, ¿no? Es más, fueron más allá cuando Robespierre lo que hizo fue abolir la esclavitud. Ahí se sumaron al bando republicano aquellos sectores aliados de España, ¿no? Como Louverture, Dessalines, Christophe, ¿no? Que eran los líderes que conducían esclavos, que comenzaron a ser esclavos, ¿no? Por esta abolición de la esclavitud por parte de los republicanos franceses. Ahora, en el norte se consolidó Louverture, ¿no? Con los ex esclavos. Y en el sur de la isla, Rigao, ¿no? Con los mulatos. Entonces ahí ya tenemos un sector radicalizado, pero dividido entre ex esclavos y mulatos, ¿no? Todavía estaba bien diferenciada ese frente revolucionario, digamos, estaba dividido. Para 1798, la autonomía con Francia era de hecho, ¿no? El proceso revolucionario en Francia continuaba, ¿no? Ya no existía más la convención, ¿no? Que fue esa república aplicada del terror. Pero en 1798 ya lo que es Haití había una autonomía de hecho, ¿no? Todavía no se habían roto, no se había iniciado una declaración de independencia ni nada por el estilo, ¿no? Lo que todavía seguían pidiendo estos sectores revolucionarios era mayor autonomía con respecto de Francia, ¿no? Pero en 1798 estaba de hecho, digamos, había cierta autonomía por los problemas que tenía Francia también en el continente, ¿no? Y entre 1799 y 1800, ¿no? Comienza un enfrentamiento entre estos dos sectores, es una guerra civil, digamos, entre mulatos y ex esclavos, que la historia haitiana la llama la guerra de los cuchillos. Bueno, este enfrentamiento se impone la Louverture y muchos mulatos se debieron exiliar, ¿no? Muchos se adentraron a la causa de los ex esclavos de la Louverture, pero muchos líderes se exiliaron. Y esto generó a su vez, en un momento que también cambió el escenario en la metrópolis, y esto es cuando se produce el ascenso de Napoleón, ¿no? Es elegido en 1799 como el primer cónsul, y luego devino en emperador de Francia, ¿no? Napoleón. Entonces el escenario, cuando se produce todo esto, cambian las condiciones de esa Francia revolucionaria a una Francia manteniendo las ideas liberales, pero con respecto a la colonia más conservadoras, ¿no?
Y Louverture, que empieza de hecho a gobernar la parte occidental, lo que hizo fue anexar la parte oriental de la isla, es decir, todo lo que es hoy Santo Domingo, y se dispuso además a levantar una economía arruinada por estos enfrentamientos y estas guerras civiles que habían dejado la economía diezmada. Entonces, para recuperar la capacidad productiva, lo que pensó Louverture era que debía restablecer el latifundio de monocultivo. ¿Para qué? Para producir bienes exportables, ¿no? Y exportar y así y las arcas del Estado recaudar. Entonces, la Louverture está en una disyuntiva, ¿no? Digamos, estamos hablando de un afrodescendiente cuya revolución fue llevada a cabo con esclavos, ex esclavos aún en este momento. Entonces estaba en una disyuntiva en qué hacer con la tierra, con los latifundios, si repartirlo a estos sectores que lo ayudaron en el proceso revolucionario, o concentrar nuevamente la tierra en latifundios para la producción agroexportadora, ¿no? Con fines de mejorar la economía de la isla, ¿no? Entonces lo que hizo fue Louverture llamar antiguos plantadores blancos para darles en administración, ¿no?, las plantaciones, y de hecho obligó, ¿no?, a los ex esclavos a trabajar la tierra en mejores condiciones, porque fue a cambio de un salario, ¿no? Pero, sin embargo, eso le restó apoyo a Louverture, ¿no? Porque estos sectores que no habían tenido nunca nada, y gracias a estos sectores que habían llevado a Louverture al triunfo, fueron como de alguna manera traicionados, ¿no? Entonces eso le jugó en contra a Louverture y empezó a tener problemas internos dentro de su frente revolucionario triunfante, digamos. Mientras tanto, Napoleón, ¿no?, en lo que es en Francia, ¿no?, intenta de alguna forma o quiere recuperar las colonias, ¿no? Y lo que hace es condenar el igualitarismo y la abolición de la esclavitud, ¿no?, que eran banderas de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace es, en 1800, Napoleón dicta una constitución, ¿no?, igualitaria para Francia, con ideas muy revolucionarias, pero sin embargo no entraba en vigencia en sus colonias. Entonces, para salir de esa situación, él planteaba que las colonias debían tener un régimen especial, ¿no? Esto le jugó a favor políticamente a Louverture, y lo que hizo fue dictar en 1801 su propia constitución, ¿no? Y esto lo transformó a él en un gobernador vitalicio con la facultad de la constitución, ¿no? Vitalicio con la facultad de elegir a su sucesor. Obviamente esto fue inaceptable para Napoleón y para Francia, y lo que hizo es mandar una expedición punitiva, compuesta inclusive por algunos exiliados mulatos, ¿no?, en esta guerra civil que había tenido con Louverture, y entre esos se encontraban Pierre Boyer y Alexander Petion, que van a tener una participación importante en la revolución después, ¿no? Bueno, a los franceses no podían creer de la convicción que tenían los ex esclavos de defender su soberanía. Dice el texto, cuenta algo así, que los escuchaba cantar la marsellesa, ¿no?, con ímpetu mientras luchaban. Y no los podían, obviamente los franceses, un ejército que había destruido a las grandes potencias en Europa, no podía consolidar el dominio en una isla compuesta por esos esclavos. Pero
el escenario cambia cuando Francia e Inglaterra firman un tratado de paz, la paz de Amiens, ¿no? Entonces ese tratado le da lugar a los franceses de enviar toda la tropa y se termina de consolidar cuando algunos eh, eh, aliados de Louverture lo traicionan, ¿no? Uno de ellos es Christophe, pasó al bando de los franceses, y Dessalines también pasa al bando de los franceses, ¿no? Entonces, Louverture se rinde poniendo algunos condicionamientos, su propia vida, ¿no? Que no fusilen a nadie, se retira a su plantación a trabajar, pero cuando ve que las bases, ¿no? siguen la rebelión o seguir luchando por su soberanía, a él no le queda otra que sumarse a esa rebelión, pero fue derrotado, encarcelado, lo mandaron a la metrópoli y al otro año murió, ¿no? Obviamente, seguramente por los maltratos y todo eso. O sea que la lucha continuó, ¿no? Y no porque no se aceptaron las condiciones que pusieron los franceses cuando vencen a los ejércitos de la Louverture. Y esta lucha, ¿no? empezó a generar, o estas condiciones francesas, empezó a generar un montón de rebeliones, como decía, guerrillas, con lo que Napoleón lo que hace es restaurar la esclavitud, que los franceses habían abolido, y además esta restauración de la esclavitud generó rebeliones en otros centros coloniales franceses, como por ejemplo la isla de Guadalupe, ¿no? Donde hubo una gran masacre del ejército napoleónico, y esto provocó que los líderes, ¿no? que antes habían pasado del bando revolucionario al bando francés, volvieran de nuevo a rebelarse, como Christopher, como Dessalines, se pasan obviamente a la resistencia, al igual también que Pétion, que es otro de los mulatos que se habían incorporado para vencer a Louverture. Entonces, con esto se materializó, podemos decir, un frente popular, ¿no? un frente revolucionario que llevó a cabo, ¿no? una conferencia en 1803 y decidió ir por todo, ¿no? No solamente por mayor autonomía, es decir, sino por la independencia. Entonces, de una revolución democrática como había empezado y nosotros planteábamos en el Río de la Plata, se pasó a una revolución de liberación nacional, ¿no? Porque además en Europa cambió el escenario nuevamente, porque la paz de Amiens, firmada entre Inglaterra y Francia, se había roto, por lo tanto, tuvieron estos sectores la oportunidad de sacar una declaración de la independencia y defenderla el 1 de enero de 1804. Entonces, Haití, con el nombre de Haití, se transforma en la primera república de América Latina y además la primera república y única, ¿no? negra, ¿no? que eso es de una cosa muy importante. Lo que hacen, lo que hacen los gobernantes, no, el que se hace cargo del gobierno es Dessalines, ¿no? Y una de las cosas que hace es masacró a una minoría blanca en la isla, ¿no? Y al poco tiempo se hizo él proclamar emperador, ¿no? Con el nombre de Jacques I, 1804, copiando lo que estaba haciendo Napoleón en Francia, ¿no? Él se transforma también en un emperador, ¿no? Napoleón Bonaparte. Bueno, esto es Haití, así que yo no sé si cortar acá, pero así seguimos con nosotros que son más cortos. Me voy a hacer unas tostadas y seguimos.